Hola a todos. Aquí voy. Ok, hola a todos, perdón. Estaba probando a ver si esto funcionaba, primera vez que lo hago. Bueno, mi nombre es Lourdes Vera. Yo voy a hacer una presentación pequeñita. Soy psicólogo, trabajé muchos años como orientadora familiar y creo que más importante aún, soy esposa y mamá de 4 niños, desde los 20 años hasta los 7. Entonces, bueno, ahí uno aprende mucho como mamá, ¿no? Estoy segura de que todos ustedes tienen experiencias fantásticas con sus hijos, de errores y de aciertos. Y yo creo que en la medida en que uno se va formando como papá, pues esto ayuda mucho a la dinámica familiar y a los hijos. Hoy vamos a hablar sobre hábitos y rutinas para estudiantes de primer grado. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es importante porque nuestros hijos son lo que nosotros más queremos en el mundo y sabemos que los hábitos los van a llevar a sentirse más seguros de sí mismos, con mejor autoestima y van a ser más exitosos en la vida, ¿no? Hay veces que se puede pensar que los papás de esta generación somos unos papás como más permisivos, que nos cuesta poner más límites, quizás porque nuestros papás fueron unos papás muy autoritarios. Em, y sentimos que tenemos que dar como explicaciones muy largas a nuestros hijos para que de verdad nos estén entendiendo y los queremos ver contentos todo el tiempo. Y eso es un poco incompatible a la hora de educar, porque sabemos que cuando uno educa en un hábito, el niño no siempre va a estar contento. Entonces, tener eso claro y darnos cuenta de que nosotros podemos educar siempre con mucho amor y mucha ternura, pero a la vez siendo muy firmes, es como un primer paso que podemos dar en esta área, ¿no? Bueno, vamos a adentrarnos en el tema. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son comportamientos que se repiten regularmente, no requieren de mayor grado de conciencia y son aprendidos. Entonces, cuando uno adquiere un hábito positivo, adquiere una virtud. Y cuando uno adquiere un hábito negativo, adquiere un vicio, ¿no? Platón decía que educar es enseñar la virtud. Entonces, bueno, desde los filósofos antiguos vemos esta sabiduría, ¿no? Y es chévere, en cierto sentido, el tema de los hábitos, porque hacen que nuestro mindset sea más positivo. Por ejemplo, cuando tenemos un problema con un hijo que le estamos tratando de decir algo y repetidamente él hace lo opuesto. El ejemplo típico de la ropa sucia fuera de la cesta de la ropa sucia. Entonces uno le repite, mira, la ropa sucia dentro de la ropa sucia. Recuérdate de poner la ropa sucia dentro de la ropa sucia y uno se la vuelve a conseguir afuera. Ahí estamos repitiendo o nos estamos concentrando en lo negativo de su conducta. Entonces, en ese momento sirve que nos paremos y digamos, ya va, o sea, ¿qué virtud es la que yo tengo que estar enseñando para no seguir teniendo este problema? ¿No? Entonces, bueno, la virtud del orden. Entonces, hace que mi mindset pase a una visión positiva de la situación más que enfrascarme en lo negativo, que usualmente no da buenos resultados. ¿Por qué es importante educar en los hábitos? Bueno, los hábitos, en primer lugar, porque siempre es bueno aprender algo positivo, ¿no? O sea, llegar a una virtud. Pero tiene unas consecuencias o unas razones, perdón, psicológicas que son muy valiosas. En primer lugar, contribuyen a la autorregulación y al autodominio. Los hábitos hacen que la estructura mental del niño dé paso a un mayor control de las emociones, ¿no? Entonces, va a ser un niño que va a tener menos pataletas, que a esta edad se supone que ya no debieran de tener, va a ser menos whining, porque va a tener más control de sí mismo. Usualmente son menos agresivos los niños que tienen buenos hábitos. Y algo muy importante que es que toleran mejor la frustración. Y sabemos que en la vida, bueno, hay muchas frustraciones y las personas que no tienen un buen nivel de tolerancia a la frustración, pues sufren más. Luego, en segundo lugar, desarrollan la autonomía y la independencia. Hay un área que los psicólogos cuando evaluamos a niños le prestamos mucha atención y es qué tan autónomo e independiente es ese niño a su nivel de edad, o sea, según lo que le corresponde. Porque los niños que son capaces de hacer lo que se espera que hagan a esa edad
y los papás no lo hacen por ellos, sino que ellos lo resuelven, son niños que su identidad como Lourdes Vera o como Pedro González, es una identidad que está mejor construida, porque la identidad cuando se va empezando a construir depende mucho de lo que yo soy capaz de hacer. Por eso es que para los niños cuando ellos logran algo importante como subirse en el monkey bar en el parque y hacerlo completo, dicen, mamá, lo logré, ya lo sé hacer. Y eso empieza a formar parte de su propia identidad. O sea, yo soy un niño que ya estoy más grande y ya soy capaz de pasar el monkey bar. Y eso a su vez fortalece su autoestima, porque entonces el valor que le da a lo que él es se eleva gracias a que va logrando cada vez más hitos o milestones en su propio aprendizaje, o sea, en su propio desarrollo, ¿no? Y a su vez, esto enriquece las relaciones interpersonales, porque un niño que es autónomo y que es independiente tiene mejores relaciones con los niños que están a su alrededor, porque los niños de primer grado ya se van dando cuenta de quién es más capaz y quién es menos capaz. Incluso, desgraciadamente, pueden ser crueles con los niños que no son capaces, los niños que lloran más en el salón, que hacen más whining, porque los ven como más bebés. Entonces, en la medida en que nosotros como padres fomentemos el desarrollo de habilidades nuevas en nuestros hijos y que desarrollen hábitos que se instauren bien y lleguen a ser una virtud, entonces en esa medida su identidad va a estar mejor, su autoestima va a estar mejor y sus relaciones interpersonales también. Además, hay otro punto que es importante y es que en la rutina del colegio, por ejemplo, se puede perder mucho tiempo si uno no tiene unos buenos hábitos, porque el niñito que viene de la cafetería y trae el lunchbox que se le olvidó, entonces cuando llega al salón que se tiene que sentar a estudiar, va a tener que devolverse al cafetería, buscar el lunchbox o ver en dónde lo dejó, y eso le hace perder tiempo de aprendizaje académico. Lo cual, bueno, es un punto importante. Y también le puede hacer perder tiempo de socialización, porque si está pendiente de lo que no tiene en su puesto, de que no hizo la tarea como era y ahora la tiene que volver a hacer, entonces desgraciadamente eso le recorta tiempo para la socialización con los amigos en el colegio. Y no solo en el colegio, sino con las otras personas en la casa, en su vida común. Entonces ellos van a terminar siendo más felices y bueno, y nosotros también, ¿no? En la medida que enseñemos los hábitos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles hábitos escoger? Bueno, hay distintos tipos de hábitos, hay unos que definitivamente son más relevantes que otros, y la realidad es que cada familia tiene su propia dinámica. Entonces, uno puede escoger un hábito como la obediencia y decidir que uno lo va a enseñar a través de ciertas estrategias o ciertas áreas en la vida familiar, y eso es válido. Y hay otras familias que escogerán otras áreas que les convengan mejor, todo eso está bien. El punto es que como papás reflexionemos si nos estamos quedando como un poco dormidos a la hora de enseñar hábitos porque sentimos que, bueno, ya lo aprenderán con el tiempo, o si quizás estamos muy ansiosos y queremos enseñarle demasiados hábitos al mismo tiempo y entonces eso no, tampoco va a ser positivo, sino más bien contraproducente. Generalmente uno puede estar enseñando de 1 a 2 hábitos a la vez y en la medida en que estén instaurados uno pasa como a los siguientes. Entonces, más adelante vamos a ver una lista de hábitos que es importante que los niños de primer grado tengan. Pero primero, vamos a ver algunos tips sobre cómo se educan los hábitos, ¿no? En primer lugar, con intencionalidad. O sea, es importante que los papás consciente e intencionalmente digan, yo voy a enseñar tal hábito. Porque la realidad es que los niños no tienen una motivación intrínseca a esta edad por aprender a ser ordenados, por ejemplo, o por aprender a ser sinceros. Entonces, los papás necesitan dar la estructura necesaria para que el niño lo pueda lograr, ¿no? Y luego, considerando la personalidad de cada uno, o sea, si tenemos más de un hijo, sabemos que cada uno tiene personalidades distintas y caminos distintos. Puede haber hijos que naturalmente sean un poco más obsesivos y son esos que les encanta guardar los carritos dentro de una bolsita, dentro de una cajita, dentro de un cajón, dentro de una gaveta. Entonces quizás con ellos no hay que trabajar tanto el orden de los juguetes. Pero hay hijos que quizás son más inatentos
o más distraídos, entonces necesitan más de la estructura de los papás para poder llegar a tener la virtud, ¿no? Hay hijos más ansiosos que también necesitan más estructura. Entonces es importante que conozcamos bien cómo es nuestro hijo y cuáles son las vías para poder entrarle. Es importante no comparar, o sea, cada hijo es diferente, ¿no? Y en la comparación, más bien, en vez de promover un hábito, lo que hacemos es que lo, lo impedimos en cierta forma y aumentamos la rivalidad entre los hermanos. Porque si yo le digo a María, María, mira qué bien está comiendo tu hermanito, que no deja la comida tirada alrededor del plato y está concentrado en comer y no se está distrayendo y lo está haciendo rápido. Bueno, ¿qué va a hacer María? A María lo que le va a dar es una rabia enorme que la estén comparando y mínimo le pega una patada por debajo de la mesa al hermano. O sea, eso es como lo natural en la relación de los hermanos. Distinto es si yo llego y le digo al hijo menor, al varón, Pedro, le digo, Pedro, qué bien estás comiendo, estás siendo muy cuidadoso y lo estás haciendo y estás concentrado en comer sin estarte distrayendo. Eso es un mensaje y un refuerzo positivo que le llega a Pedro. Y María, bueno, puede ser que en Venezuela se dice cache, no se me viene la palabra, pero como que atrape la indirecta que yo estoy mandando y quiere el refuerzo positivo, entonces empiece a hacerlo mejor para que la mamá le envíe el refuerzo positivo. Entonces, eso es como una forma de estimularlo sin comparar. Luego, tenemos que tener claro que el aprendizaje de los hábitos es un aprendizaje continuo. O sea, no es como matemática en el Math Report que la maestra nos dice, cuenta hasta 100. Entonces pone un check y ya nosotros decimos, misión cumplida, este niño ya sabe contar hasta 100. En los hábitos y en las virtudes se necesita más tiempo para adquirirlos y no solo eso, sino que es progresivo. Entonces, primero yo enseño la virtud con los juguetes, después la virtud con el hábito de ordenar los juguetes, luego de ordenar la ropa, luego de el material escolar, luego de la planificación de las actividades de la tarde y entonces a medida que van creciendo yo sigo trabajando en los hábitos, ¿no? Luego, es importante considerar que debe haber un equilibrio entre la consistencia versus la flexibilidad, porque los papás para enseñar hábitos tenemos que ser muy consistentes. O sea, si nosotros tiramos la toalla, si nos cansamos en el camino, ellos no van a lograr adquirir el hábito, ¿no? Y a la vez tenemos que ser flexibles, porque no podemos ser muy rígidos con ciertas rutinas. O sea, por ejemplo, la hora de dormir. Entonces resulta que la suegra nos invita a cenar y nosotros decimos, no, no podemos porque es que su hora de dormir es a tal hora. Para los niños también es importante adaptarse a situaciones nuevas y a los cambios y con eso también están aprendiendo una lección. Entonces, si no quieres ir a cenar a casa de la suegra, pues hay que buscar la razón verdadera, pero no poner como la excusa del tema de los hábitos y la hora de dormir del niño, como por un ejemplo. Luego, hay un tema del esfuerzo, ¿no? O sea, esto implica esfuerzo. Implica esfuerzo para los niños, definitivamente, e implica esfuerzo sobre todo para los papás, porque esto es trabajo para nosotros. Sin embargo, los resultados son muy positivos, como vimos antes, de lo importante que es enseñar hábitos. Y esto también a corto y mediano plazo aligera la vida de familia en la casa cuando los niños tienen buenos hábitos, porque las cosas van como fluyendo mejor y hay menos malos humores y menos tensiones porque los niños van haciendo lo que se supone que deben hacer, ¿no? Y para terminar con esto, quisiera terminar con el tema de la sobreprotección. Este es un tema delicado porque muchas veces los papás confundimos un poco como ese amor grandísimo que sentimos por nuestros hijos y la necesidad y la delicia de poder consentirlos y hacer las cosas por ellos, etcétera, con la sobreprotección, como que no les damos el espacio suficiente para que ellos puedan desarrollar las habilidades que tienen que desarrollar según su edad. Entonces, muchas veces nosotros haciendo las cosas por ellos somos los que le estamos poniendo un límite a su desarrollo. Y todo límite que uno ponga al desarrollo del hijo va a ser al final una limitación que tenga el hijo. Entonces, en el fondo les hacemos un daño. Hay una teoría que habla de la sobreprotección como una forma de agresión. Esto es un poco duro, ¿no?
Pero bueno, nos puede servir como de reflexión para que nos demos cuenta si muchas veces hacemos las cosas por nuestros hijos cuando ellos ya las pueden hacer, ¿no? Eh, y a veces uno puede pensar, quizás si el psicólogo vería en la dinámica familiar, si hay ganancias secundarias porque los papás le estén haciendo todo a los hijos. O sea, ¿qué ganancia puede haber en una familia que ese sea mi bebé y siga siendo mi bebé y yo todavía no lo estoy tratando como un niño más grande? ¿Será porque, bueno, porque yo quiero tener otro bebé y no he podido? ¿Será porque la relación de pareja no está tan bien? Entonces la atención de los esposos está más en hacerle las cosas a los hijos y menos en vernos, en cómo mejorar nuestra relación. Pueden ser muchas las razones, pero en el fondo lo importante es que, que esto nos sirva como para reflexionar y pensar cada uno en si estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos o no. Bueno, y entonces ahora vamos a ir viendo como una lista de hábitos que los niños a primer grado debieran estar en proceso de adquirir o ya tener adquiridos, ¿no? Tenemos primero la alimentación. Entonces, es importante que en la casa haya horario de las comidas, ¿no? Entonces, a la hora del desayuno, el lunch lo suelen tener los niños en el colegio, pero quizás cuando llegan del colegio tienen un snack, entonces que haya una hora definida para el snack y no es que pasen toda la tarde comiendo snacks. Y luego la hora de la cena. La idea es que todo esto se haga sin pantallas presentes, o sea, que no esté el iPhone, el iPad, el televisor, el PlayStation, cualquier cantidad de pantallas que tenemos hoy en día. Hay niños que se tardan más comiendo que otros, ¿no? Y eso está bien, es como su reloj biológico. Hay niños más lentos y niños que son como más acelerados. Pero lo que sí no puede ocurrir es que el niño pase una hora comiéndose la cena, porque entonces se para, se sienta, va, juega, se devuelve, va para el baño, se devuelve. O sea, nosotros podemos estipular como, mira, aquí hay que comer en tanto tiempo. Y después de tanto tiempo la cocina se cierra. Esa es una frase que yo vi una vez y me pareció buenísima. Todavía mis hijos se ríen y me dicen, mamá, pero no está cerrada. Y yo, no, no, sí, está cerrada. O sea, ya, ahorita aquí no entra nadie a la cocina. Porque les da ese límite mental de decir, bueno, la hora de la comida es la hora de la comida y uno no come durante todo el día. En lugar, pues, tener normas claras de que los niños comen en el comedor o en el pantry de la cocina, pero no se llevan la comida por todas las partes de la casa. Es importante que estén comiendo por sí solos, o sea, que la mamá no esté, o el papá metiéndole la cuchara y está por la abuela y está por la tía y termínate aquí y vamos y tres más. Ya a esta edad se espera que los niños coman por sí mismos, ¿no? Vasos que no tengan tapa, ya no es necesario la tapa. Hay unos que son como un poco más torpes motrizmente que otros, pero en principio ya debieran de estar listos para tomar sin tapa. Eh, Evitar las luchas de poder. La comida es un tema que genera muchas veces en las dinámicas familiares luchas de poder entre los padres y los hijos, ¿no? Y eso hay que tratar de evitarlo. O sea, si hay veces que nos vemos a nosotros mismos gritando o perdiendo la paciencia porque no comió, o decir, si no te comes eso, te lo voy a dar mañana en el almuerzo y después en la cena y después en la merienda y hasta que te lo comas, repitiendo cosas así como esas, es importante que nos paremos, digamos, estoy como engaged en una lucha de poder y es mejor que pare aquí, ¿no? Y para eso hay una frase maravillosa que funciona mucho a la edad de estos niños y es, esa es tu decisión. O sea, si tú no te quieres comer la cena, esa es tu decisión. O sea, yo no te puedo obligar a comerte la cena, no te voy a abrir la boca y meterte la comida, ¿no? Entonces, esa es tu decisión, eso puede tener una consecuencia. Entonces, los papás tenemos que tener pensado de antemano algunas consecuencias para ciertas conductas. Entonces, el ideal es que sean consecuencias naturales a lo que está sucediendo. Por ejemplo, si tú no te comes la cena, entonces lo natural es que no puedas comer postre, porque el postre, o sea, si no tienes hambre para la cena, no tienes hambre para el postre. Entonces, eso es una consecuencia natural. Y uno lo que debiera hacer es decir, esa es tu decisión, si no te quieres comer la comida, entonces lo malo es que no vas a poder comer postre. Y ya, y listo. Y uno retira el plato y se acabó. Hay veces que incluso los niños llegan y dicen, hoy no quiero postre, mamá. Bueno, claro, porque ya decidió que vio esa comida, no le gustó, no se la va a comer y bueno, y listo. Si eso es algo que se repite muchísimo en el tiempo, bueno, hay que ver como que otros factores pudieran estar jugando en esa realidad de la comida, pero,
Pero en principio esa frase, esa es tu decisión, cuenta mucho a esta edad, ¿no? Y les da a ellos el poder de decisión. Luego los hábitos de sueño. Es muy importante tener una rutina que se repita más o menos similar todos los días a la hora de dormir, ¿no? Que la hora sea la misma. El lugar de dormir es en su cuarto, no en el cuarto de los papás, no en la cama de los papás. Esto yo sé que a veces genera como mucha resistencia en los papás, pero es necesario que el niño aprenda a dormir solo y que concilie el sueño por sí mismo, sin que el papá esté allí o la mamá. Eso les da una sensación de poder y de fuerza interior que es muy importante para su autoestima. O sea, de saberse que ellos ya son capaces de lograr eso. Porque que los niños duerman en la cama del papá y luego el papá y la mamá los tengan que llevar a sus propias camas, eso altera la dinámica y además hay una razón psicológica importante aquí y es que papá y mamá son una díada, ¿no? Y son una díada fuerte. Y el niño, cuando entra, o sea, forma una tríada. Y entonces el niño tiene que saber que hay veces que papá y mamá se alían y él queda como fuera de esa díada que tienen ellos dos. Y hay veces que el niño se une con la mamá y el papá está fuera, o al revés, el niño con el papá y la mamá queda fuera. Pero entonces, a la hora de dormir es importante que el niño vea que su papá y su mamá, bueno, en el caso obviamente de que estén casados y vivan con el niño, ¿no? Obviamente, pero si ese es el caso, entonces es importante que ellos vean que la diada de papá y mamá es fuerte y que ellos tienen su espacio y su tiempo, que significa su cama y su cuarto, ¿no? Y que el niño queda fuera de esa diada en un momento del día que es la noche. Y eso en el fondo le da seguridad. Es algo paradójico, pero es así, porque dice, mi papá y mi mamá me pueden proveer de una estructura estable en este momento. Vuelvo a insistir que si los papás están divorciados o están separados, pues igual los niños saben ver que ellos son una diada parental, a pesar de que no estén viviendo juntos, y eso les da seguridad. O sea, por eso es que es importante que los papás tengan una relación cordial, aunque estén separados, porque esa sensación de que mi papá y mi mamá son un equipo parental, aunque ya no son equipo de pareja, pero parental conmigo, como niño, eso a mí me da seguridad y yo lo necesito. Pero bueno, volviendo al tema de los sueños. Debieran estar durmiendo con la luz apagada. Puede ser que una lamparita chiquita, ¿no? Y a esta edad es maravilloso regalarles un despertador. Porque un despertador, si puede ser de muñecos para los varones y de princesas para las niñas, lo que les guste, es bueno porque ya ellos son capaces a esta edad de, uno los ayuda en la noche a poner la alarma a la hora que es, y luego en la mañana ellos se pueden despertar con su despertador, apagarlo y pararse de la cama. Y lograrlo es una gran cosa, porque ya los hace más independientes. Entonces el mensaje tiene que ser como, wow, lo lograste, ya no necesitas de mami en la mañana, ya lo puedes hacer tú solo, ya. Y quizás el sábado y el domingo, que no se tienen que parar a una hora particular, pues uno se puede ir y despertarlos y abrazarlos y quedarse con ellos un rato y ese rato que es sabroso siempre con los niñitos, ¿no? Pero el despertador es algo muy positivo. Y si adquieren el hábito a esta edad, pues no les cuento la felicidad que van a tener como papás cuando esos niños sean adolescentes y se paren solos y no haya que arrastrarlos en la cama como a veces sucede con los más grandes, ¿no? Bueno, y luego el tema de los miedos. A esta edad ya debieran de estar superados los miedos de las noches con los terrores nocturnos, las pesadillas, etc. No que no tengan pesadillas de vez en cuando, pero es algo que es mucho menos frecuente en el mes. O sea, pudiéramos decir que una, dos veces al mes, que tengan una pesadilla y vengan a nuestro cuarto y estén asustados, entonces uno pues los atiende y les da seguridad y los confortamos, comfort them, no sé si esa palabra existe en español, ya aquí uno termina hablando Spanglish, pero esos miedos ya debieran de estar pasando, entonces si no han pasado y siguen muy intensos, pues bueno, hay que revisar un poco qué pudiera estar pasando ahí. Sigamos ahora con los hábitos de higiene. Bueno, ya debieran de estarse cepillando los dientes por sí mismos, ¿no? De vez en cuando, o sea, en el día uno repasa y está presente para ver que los dientes atrás estén cepillados, etcétera, pero ya ellos son capaces de poner la pasta al cepillo, de cerrar la pasta, cepillarse, limpiar el cepillo cuando terminen y todo.
Bañarse igualmente, ya debieran de ser capaces de ponerse champú y jabón con la supervisión de nosotros, incluso pudieran ya regular el agua caliente del agua fría y estar pendientes porque generalmente los niños tienen más conciencia de lo que ellos pueden ver, entonces como de la parte de adelante del cuerpo, pero como no se ven bien el cuello, entonces esto no se lo enjabonan. Y como no se ven bien la espalda ni la parte de atrás de las piernas, pues tampoco se las enjabonan. Entonces, hay uno tiene que dedicarle tiempo a entrenarlos, y por eso dijimos en un comienzo que esto era un trabajo difícil para los papás, pero es un tiempo muy bien invertido, porque después va a tener sus dividendos. Y bueno, los hábitos a la hora de comer, que limpiarse la boca con la servilleta, saber doblar la servilleta, etcétera. Ya eso lo pueden ir aprendiendo. Hábitos de orden. Bueno, el orden con los juguetes es muy importante. Idealmente que tengamos un área en el que los juguetes puedan estar clasificados. Por ejemplo, para ellos es muy difícil que uno les diga, ordena tu cuarto, y eso está hecho un desastre. Si están clasificados, entonces uno le dice, agarra la caja de los carritos y mete los carritos en la caja. Entonces ellos hacen eso y luego viene, mamá, ya terminé. Ok, ahora agarra los legos y ponlo en la bolsa de los legos. Y entonces como que le compartimentalizamos las tareas de orden en distintos lugares, porque hay lugares específicos para guardar cada cosa, y como ellos ya saben clasificar, pues lo hacen muy bien. El material escolar, o sea, los niños debieran de llegar del colegio y poner la lonchera en su puesto, el bulto en su lugar. Cuando van a hacer la tarea, sacar el folder, tener un pencil pouch o una cartuchera en un lugar determinado del cuarto, un escritorio, una gaveta, donde se sienten a hacer la tarea. Y que sean ellos los que guarden y busquen esas cosas. Y el día que vayan a buscar y no esté, entonces ahí uno le puede decir, bueno, esa es la importancia de guardar las cosas en su lugar cuando uno termina de usarlas, porque entonces cuando las buscas las consigues rápido. El orden de la ropa. Ya a esta edad deben vestirse por sí solos, a menos que sea una camisa muy complicada de poner o un vestido muy difícil de poner, pero el uniforme ya deberán de ser capaces en la noche de dejar el uniforme sacado. Ya ellos saben perfectamente qué día hay PE y cuál es el uniforme de PE, qué día hay clases regulares con el uniforme regular de clases, y eso el ideal es que lo tengan accesible para ellos en su closet, no en el estante más alto, sino en uno al que ellos tengan acceso, para que ellos lo puedan hacer por sí mismos. Bueno, sigamos. Hábitos para hacer la tarea. Si es por mí, yo siempre digo esto y a los maestros y a los colegios no les gusta mucho, pero si fuera por mí, yo eliminara las tareas. Pero yo debo estar muy equivocada porque la mayor parte de los colegios en el mundo y los profesores y todo el mundo insiste en todos los beneficios de la tarea, entonces hay que adaptarse. Es importante que el lugar de la tarea idealmente sea siempre el mismo en la casa, ¿no? O sea, una mesa con una silla, que el material esté disponible. Si tenemos varios hijos, que cada uno tenga su sacapunta con su cartuchera, con el lápiz, con los colores, porque si no, uno lo deja en otro lugar y acusa al otro, y entonces eso impide que puedan desarrollar bien el hábito del orden, porque siempre tienen a alguien más a quien poner la responsabilidad y no asumirlas ellos mismos, ¿no? Evitar el ruido y que haya un horario. Generalmente esto se puede negociar con ellos, o sea, uno les puede decir, mi amor, ¿tú prefieres hacer la tarea cuando llegas del colegio o tú prefieres hacerla antes de la rutina de la noche, antes de cenar? Y ellos pueden decidir, y lo importante es que sí seamos consistentes en que siempre sea así, ¿no? Seguir el orden de la tarea, o sea, hacer la tarea primero el nombre, luego el número 1, luego el número 2, luego el número 3, porque todo eso va generando un desarrollo cognitivo que el mismo hábito lo guía, y ese desarrollo cognitivo va a permitir que luego se instauren unas habilidades cognitivas superiores, como son las habilidades ejecutivas. Entonces, todo lo que cada vez que trabajamos hábitos, aunque no parezca, estamos ayudándolos en su desarrollo cognitivo, porque los hábitos requieren que uno siga como unos pasos y que siempre haga lo mismo conscientemente hasta que llegue el punto en que ya es un hábito y ya se hace más, de forma más automática. Pero todos esos pasos que conscientemente tuvimos que hacer por un tiempo hasta adquirir el hábito, van permitiendo que ellos, el desarrollo cognitivo de pasos y de anticipación y de seguir las instrucciones, va como
termina siendo como una semilla en el cerebro para que luego las conexiones neuronales se establezcan mejor y más fuertes y hayan como más ramificaciones neuronales en el cerebro. En caso de que no quiera hacer la tarea, mamá, yo no voy a hacer la tarea. Entonces ahí uno no debe enfrascarse en una lucha de poder y volver a la frase de decir, mi amor, esa es tu decisión. Si tú no quieres hacer la tarea, está bien. Y ya tenemos que tener pensadas consecuencias de si él no hace la tarea o ella no hace la tarea. Entonces, bueno, si tú no quieres hacer la tarea, entonces no vas a poder ver televisión un rato después, porque uno primero cumple con los deberes para poder tener los derechos y tú tienes el derecho a entretenerte después de haber cumplido tus deberes. O también a veces funciona, sobre todo a esta edad, que le digamos, bueno, mi amor, si tú no quieres hacer la tarea, está bien, esa es tu decisión. Recuérdense, eso es como un mantra, esa es tu decisión. Yo le voy a escribir a la maestra una nota diciéndole que tú decidiste no hacer la tarea hoy. Y usualmente eso funciona muy bien, porque ellos tienen la necesidad de complacer y que su maestra esté bien con ellos, ¿no? Entonces eso puede ser motivación suficiente para que se siente a hacer la tarea. Características de los padres. Bueno, aquí hay que considerar que los papás también tenemos características de personalidad diferentes, ¿no? Entonces quizás yo puedo ser muy obsesiva y cuando veo una tarea mal hecha me da como una cosa, entonces le digo, no, esto hay que borrarlo, esto no lo puedes entregar así, o no, eso lo pintaste muy feo, vamos a hacerlo de nuevo para que te quede más bonito. Y entonces eso no es positivo, definitivamente. O sea, si él decidió hacer la tarea no muy bonita, uno se lo puede reflejar y decirle, wow, yo creo que tú pudieras hacerlo mejor. Yo creo que a ti te puede quedar mucho más bonito de lo que te quedó ese dibujo. Yo estoy segura que mañana te vas a esforzar más y lo vas a hacer mejor. Entonces abrimos una ventana de oportunidad para hacerlo mejor después. Si él decide mejorar el que tiene en ese momento, buenísimo, pero uno no va a venir con una borra a borrarle todas las tareas porque le quedó fea. Eso en cuanto a las características de personalidad de mamás más obsesivas, ¿no? Luego está, bueno, no gritar. No gritar, pues sí, definitivamente si nos encontramos a nosotros mismos gritando a la hora de la tarea, quiere decir que algo estamos haciendo mal los papás, ¿no? Entonces, frenarnos y decir qué virtud tengo que estar yo enseñando en este momento y cuál va a ser mi estrategia para que este niño aprenda esta virtud. Y evitar en ese sentido las luchas de poder. Hábitos para la vida familiar. Ya pueden los niños hacer encargos a esta edad, ¿no? Entonces, una buena forma para motivarlos es hacerles ver que la familia es un equipo, ¿no? Y nosotros podemos ser el equipo González, el equipo Pérez, el equipo Smith. Y como equipo, cada uno contribuye a la vida familiar. Entonces, que cada uno tenga encargos en la vida familiar aumenta el sentido de pertenencia a mi familia, cosa que es muy positiva para ellos y a su vez, bueno, los hace más responsables y más capaces, ¿no? Y ya sabemos todas las consecuencias positivas que eso tiene. Entonces, ¿qué encargos pudieran tener a esta edad? Pues poner la mesa con los individuales, los cubiertos, servilleta, platos, recoger la mesa cuando se termina de comer y llevar todo como al área de la cocina. Ya pudieran empezar a meter en el lavaplatos o sea, de ponerles como un banquito o un step en la cocina y que ellos aprendan a meter los platos como van y los cubiertos como van. Incluso sacar los platos limpios del lavaplato, igual con un banco, aunque los platos sean de vidrio, hay que tomarse mucho tiempo para entrenarlos y siempre supervisar, pero que vayan un plato a la vez, no todos al mismo tiempo, porque después se les van a caer lo más probable, pero son capaces de hacerlo. Aspirar debajo de la mesa al comedor después de comer, que si quedan migas o comida que se haya caído, etcétera. Tender su cama, ya deben ser capaces de hacerlo. Y siempre con la idea, o sea, que ellos se den cuenta que todo eso contribuye a la vida familiar porque somos un equipo y todos vamos a estar más felices si en la casa hay más armonía y todos contribuimos, ¿no? O sea, ese es el mensaje que tenemos que como estar mandando para lograr la motivación. Hábitos de seguridad. Bueno, importante que a esta edad, o sea, son niños, tienen que estar bueno, a los 7 años creo que en Florida ya no se necesita booster en los carros, pero siempre es recomendable. Mínimo el cinturón de seguridad, que nunca se sienten adelante. Y todos sabemos, sobre todo los que tienen varios hijos, que en la medida en que estén cada uno en su silla, en su car seat, se suelen portar mejor que cuando están moviéndose en el carro,
bueno, que es muy peligroso. Entonces ahí tenemos que ser como muy firmes con ese hábito. Hábitos de piedad para aquellos que sean creyentes, ¿no? Entonces, bueno, rezar todas las noches, saludar una imagen de la Virgen cuando la ven que lleguen a la casa. Esas son cosas que se enseñan y que luego se tienen como hábitos y duran la vida entera, ¿no? Ahora aquí vamos a entrar al final con parte del proyecto que las maestras y nosotros hemos estado preparando para ustedes. O sea, la idea es que puedan utilizar como que lo que se ha aprendido en este workshop y ponerlo en práctica con sus hijos. Entonces, la idea es que piensen en una rutina, como con una lista de actividades en algún momento específico de la vida de sus hijos que no esté fluyendo muy bien hoy en día, ¿no? Yo puse un ejemplo aquí que es la rutina de la noche, pero puede ser la rutina cuando se despiertan en la mañana o una rutina cuando lleguen del colegio en la tarde. Entonces, la idea es escoger una lista de actividades que ellos tienen que hacer, como bañarse, ponerse la pijama, cenar, cepillarse los dientes, y luego lo último es ver un cuento y dormir. Entonces, uno hace una lista, uno la pone en orden de acuerdo a como los papás pensemos que es lo mejor de cómo funciona nuestra dinámica familiar. Quizás el niño puede sugerir cambiar 2 actividades de orden y bueno, y podemos ser flexibles si vemos que eso es viable. Y entonces agarrar un cardboard o cartulina, como un póster, y escribir eso con ellos y que ellos hagan un dibujo o lo imprimamos y lo coloreen y lo peguen entre los dos o los tres, si están papá y mamá, para que sea un apoyo visual de eso que escribimos, porque es cierto que están aprendiendo a leer, pero a los niños más fácil es leer dibujos que leer letras, ¿no? Entonces eso se los hace más sencillo y a la vez como más divertido. Y entonces los motivamos a decir, mira, ahora tú sabes que yo estuve en un workshop en el colegio o le damos la razón que sea y he estado pensando que esto te puede ayudar mucho a que tú solito vayas aprendiendo a hacer las actividades de la noche. Entonces, mira, tú vas a venir y vamos a pegar esto en la parte de atrás de la puerta de tu cuarto o en una pared del cuarto donde a ustedes les parezca en la casa. Y tú vas a venir y vas a decir, ¿qué es lo primero que tengo que hacer de mi lista de hoy? Bañarme. Entonces tú vas y te bañas. Luego vienes para acá y vuelves a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ponerme la pijama. Y entonces van y se ponen la pijama por sí solos, ¿no? Luego cenar, luego cepillarme los dientes. Y ellos van siguiendo, leyendo la rutina y uno los va animando con la idea de decirles, wow, sí que estás creciendo, qué bien que ya estés tan grande, te debes estar sintiendo muy orgulloso de ti, de poder lograr esto por ti mismo. Hacer como all the fuss para que ellos se sientan importantes y grandes por el hecho de crecer, ¿no? O sea, siempre con la idea de motivar a los hijos a que madurar y crecer es algo chéverísimo. No como Peter Pan que tenía el cuento al revés. Y bueno, la idea es que luego los niños ese mismo póster lo lleven al colegio y hagan un show and tell en frente de sus amigos de cuál fue la rutina, qué actividades tiene y cómo les está funcionando, ¿no? Y entonces entre todos vean cómo lo están haciendo cada uno en sus casas. Y luego el póster vuelve a la casa para que, bueno, pueda seguir instaurándose el hábito de seguir las rutinas de las actividades que nosotros decidimos que eran importantes a esa edad. Si tienen algunas preguntas con respecto a esto, que yo sé que en el Zoom que dimos live, hubo papás que preguntaron, igual las maestras van a mandar las instrucciones por escrito y bueno, pueden preguntarle cualquier cosa a ellas, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, y por último terminar con esta frase, ¿no? O sea, la idea es que le comuniquemos a nuestros hijos que desarrollar hábitos es algo bueno para ellos, ¿no? Entonces te estoy ayudando a ser bueno, porque mientras más hábitos tengas, más virtuoso y más virtuosa vas a ser, y eso es algo positivo. Para que sí estés contento, porque nosotros sabemos que en la medida en que la persona tiene más virtudes en la vida, es más feliz. Entonces, ponerle eso como en sus palabras para que ellos lo puedan masticar, pues puede ser una gran motivación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta que tengan, estoy disponible. Me pueden contactar a través de María Sepúlveda en el Departamento de Formación del Colegio.